Último tramo, último recorrido, y lo hemos invitado al after de hoy a Pepe Díaz, al que a menudo lo tenemos casi como un colaborador atento a todos. Cuando nosotros decimos algo, él siempre dice, che, no, mira, aquel otro, sobre todo con lo musical, con aquella Santa Fe que ha sabido caminar. ¿Cómo andás, Pepe? ¿Bien? Bien, bien. Vení, acércate un poquito más al micrófono. Quédate cómodo, pero acércate más ahí. ¿Sí? Pero lo que hago, lo hago con la gente que me interesa hacerlo, porque para corregir hay tantos que conozco que... Deja. Como los peronistas, algunos son incorregibles. Sí, ya lo creo. Bueno, Pepe, a ver, Pepe Díaz es músico, es docente, es poeta. Para la comunidad artística ni hace falta que lo andemos presentando tanto, pero empiezo al revés. ¿Cómo te toma este tiempo? Siempre el artista anda persiguiendo el tiempo y a veces en la vorágine del laburo como docente no lo tiene, pero ahora te jubilaste. ¿Y cómo estás? Estás haciendo artesanías también, no lo dije. ¿Cómo te toma este tiempo en el que tenés más tiempo? Yo siempre me dediqué el tiempo necesario para tener tiempo. O sea, por ejemplo, en las escuelas primarias, donde trabajé y descubrí el amor que era trabajar con chicos de primaria, yo me hacía tiempo para mis cosas porque si no me iba a terminar enloqueciendo. Es una cuestión de cabeza. Tuve 2 cargos por una necesidad económica y un día me di cuenta que no me acordaba los nombres de los chicos, así que renuncié a uno de los cargos para tener tiempo y dedicarme a seguir siendo yo y no un ente que camina. También hacía música y todas esas cosas, entonces, bueno, quería mi tiempo. Y hoy lo tengo del mismo modo que lo tuve siempre. O sea, la única diferencia, que es lo que rescato, es que nadie me obliga absolutamente a nada y no tengo horario. O sea, a lo mejor laburo más que antes, pero cuando yo Antojo. quiero. Sí, totalmente. Y hago un montón de cosas. Escribo, pinto, dibujo, hago artesanía, hago algo de música, estoy por ahí, porque dejé todo eso, la música. Ya no estás en ninguna banda, por ahí algún amigo en todo caso te dice, vení Pepe, acompañame esta noche y te prendés. No, mi última cosa interesante, después hubo una coda, pero mi última cosa interesante fue con Carlitos y murió Carlitos y bueno, yo no quise, viste, estoy como De Paul. Vos sos como el De Paul de Messi, digamos, Claro, con Carlitos. que si no viaja Messi, él tampoco quiere ir, y bueno, con Carlitos yo era como ver, ¿viste? Me ponía de frente por ahí como pateaba el tiro libre. Fue un placer tocar con él. Cuando murió, al poco tiempo yo dejé de tocar y me rescató el turco Yapur, Luciano con Silvano Fernández, que tenía un libro de cuentos hecho y bueno, decidieron musicalizar los cuentos en vivo, él los iba relatando y nosotros íbamos trabajando atrás, no onomatopéyicamente, sino con canciones inherentes a lo que él comunicaba, y me salvaron, o sea, me rescataron porque había entrado en un ostracismo jodido, jodido. Musicalmente no quería saber nada, había puesto todo. Y bueno, y anduve girando con ellos por ahí un tiempo largo hasta que se terminó eso y chao, vendí mis instrumentos. Sí, o sea que hoy no tenés instrumentos en tu casa. Tengo lo ancestral, tengo unos vudúes africanos, mi bombo legüero, que eso no me lo despego, claro. Y una guitarra y siempre pintan cosas. Y ahora tengo proyectos, sí, musicales, que si querés te los cuento ahora. Sí, claro, dale, contanos. No tocar en vivo ni nada, sino que estoy con un amigo, con Walter Chávez. Ajá. Un hombre de Santo Tomé. Sí, un loco de la tecnología, de la música, un melómano y sobre todo un buen tipo. Y se me ocurren por ahí cosas y él es mi cable a tierra, ¿viste? Le digo, Walter, se me ocurrió hacer esto y él se prende en todo. Es una hermosura. Entonces quiero como resemantizar algunas cosas, ¿viste? Se me ocurrió Tribulación, el lamento y ocaso de un tonto rey imaginario, ese viejo tema de Charlie. Dije, lo quiero hacer baguala. ¡Apa, qué lindo! Y lo quiero trabajar con sonidos guturales y bueno, le comenté, le grabé en casa la idea,
se la tiré a Walter y él ya empezó a meterle unos efectos que me hizo escuchar y yo aluciné. Unos erques y voces ancestrales y todo eso. Y bueno, está en veremos. Está ahí, lo estamos toqueteando. Pero no es que te propones hacer un disco, sino que decís, bueno, hoy me levanté con ganas de esto y ahí va. Sí, y algún día subirlo a las redes, porque Sí. para mí el arte, para mí solo no sirve, ¿viste? Si alguien lo mira y le gusta, yo me pongo más contento. No por caer en ninguna nostalgia berreta, ¿no? Pero claramente por generación, ustedes vivieron una ciudad que ya no es. Otras esquinas, otras noches, otras veredas. Eh, ¿Cómo te llevas con esta que hay hoy y qué extrañas de aquella? Yo descubrí la música desde muy chiquito. A los 5 años me llevaban al Lobo Feroz. Claro, el programa de Duilia, digo, Claro, para los más veteranos, el otro día lo estábamos nombrando a Salvador Rodríguez, que empezó a operar ahí, Sí, era de leyenda Duilia Chufo, ¿no? Bueno, que era tan bizarro como que zapateábamos en una radio. O sea, Claro. la gente escuchaba un zapateo, como que te transmiten un partido de bocha, ¿viste? Por radio. En la vieja LT10. En la vieja LT10, sí. Y me llevaban de mascota, 5 años habré tenido, y tocaba el bombo en los grupos de folclore, y tuve un tío que fue mi mentor, un hermano de mamá, el Suñé, tío de Ana también, que me llevaba desde chiquito al Paraninfo de esa época. Él estudiaba medicina en Córdoba, así que íbamos al Teatro Griego en Córdoba, ahí Citarrosa, me caían los libros de Tejada Gómez, Chito Ceballos, toda la movida esa de los 60 y 70 Claro, en Córdoba. más de los 60 todavía Sí, que de los sí, 70. muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Son referencias muy potentes que tengo. Y un día me descubrí tocando. Yo estudié arquitectura y ahí en Las Peñas empecé a tocar, que un compañero, Joselo, me decía que era sábado monaguillo porque no llegaba a ser domingo cura. Pues, tocábamos en Las Peñas ahí de la Facu. Y año 75, por ahí, vino el golpe de Estado, bueno, pasaron cosas. Y después sí me metí, hice una peña en el Club Ciclón Racing, que se llamó Posta del Canto, y ahí me empecé a involucrar con otros músicos. ¿Y quién iba a esa peña? Paco Gilbaines, Pinky Warwick, el Pelusa, Julio Miño. Mirá. Mucha gente interesante, y después, bueno, era generalmente el micrófono abierto, ¿cierto? Jorge Méndez, de Paraná. Y ahí aprendí sobre todo la parte con Paco y el otro, y había otros músicos que tocaban en los cabarets. Y conocí ¿cómo es que se llamaba este que murió? En los cabarets acá, qué sé yo, por ejemplo en Bacán, no sé. Sí, pero era monstruoso lo que tocaban esos tipos. Y estaban ahí a la noche con el spleen, ¿viste? Esa la melancolía, Sí. ese romanticismo. Y yo alucinaba con eso. Marián. Ajá, Poroto Meaudi. Sí, Poroto. El de Santo Tomé había un guitarrista que era algo alucinante. Jorge Cuscueta, bueno, y viste, hacían unas armonías, unas cosas que no era 3 tonitos, era muy complicado y muy lindo. Y yo empecé a mamar todo eso. Te cuento esto por lo siguiente. Una charla, cuando yo ya empecé a tocar, lo conocí a Juan Manarino, estábamos en el Baviera de la Costanera, y yo recién entraba en todo este circuito. Y Juan me dice, ¿qué pensás de los músicos de Santa Fe, vos que sos nuevito? Y le digo, lo que creo es que hay como un conformismo, como que llegan a un nivel y se conforman no con ser mejores, sino con que tienen uno abajo, que hay uno que es peor que ellos. Entonces yo veía que toda esta generación, la generación de Carlito hablo,
escondían cuando hacían los acordes, ¿viste? Tapaban para que no le vea. Como diciendo, esto no se lo enseño a nadie, lo sé hacer sí. yo. Ajá. Bueno, te lo cuento porque hoy lo que veo es la antítesis de eso. O sea, veo que en los chicos que hay una camaradería, una solidaridad, ajá, que se pasan todo, se prestan todo, cuando pueden van a los conciertos de los otros grupos. Y antes no, antes era como para adentro, ¿viste? Y de acá no sale eso. Creo que los medios, las redes han hecho que se pluralice. ¿Y vos te criaste un poco así, como diciendo, che, este era en definitiva un defecto? ¿Vos también eras de esconder? Yo era peor. Yo me creía más papista que el Papa. Llegó un momento que mi soberbia voló por los aires. Ahora, por lo menos intelectualmente, trato de disimular. Pero no, yo porque me fui a Buenos Aires, estuve viviendo en la casa del Chango Farias Gómez, Manolo Juárez, fueron mis maestros, digamos, no solamente de música, sino de algunas otras cosas. Y cuando volví acá, yo era el que había estado con esa gente, entonces me miraban, sin quererlo, tenía un target distinto. Entonces eso hacía que yo iba a tocar y vos, ¿quién sos? ¿Te la creíste, digamos? Me la creí, mal. Entonces venía Carlitos García de Santo Tomé con los chicos que tocaban con él en pantalones cortos a tocar porque venían de la escuela o que al otro día tenían que ir a la escuela. Y vos lo querías boxear. Y no, y me invitaban a tocar, ¿viste? Y después ellos terminaron, Carlos sobre todo, terminó en un nivel superlativo cuando fuimos a Mar del Plata, yo fui con él. Y me di cuenta de que no pasa por ahí la cosa, ¿viste? Y ahí empecé a agachar la cabeza, empecé a compartir, por eso verás que todo lo que yo tengo, dicen algunos músicos amigos que soy un gran recaudador de grabaciones, de historia y de todas esas cosas. Yo lo comparto, trato de sacarme todo eso, es un peso muy grande y quiero que lo tenga todo el mundo, ¿viste? Pero no por una cuestión de ego, ya no, ya crecí mucho. Claro, claro. Este mes dentro de unos días cumplo 70, mis primeros 70 años. Y ya es hora, ¿viste? De aprender, de decir las verdades como son, sin temor, sin ofender a nadie. Hago todas esas cosas, escribo, dibujo, pinto, hago artesanía, trabajo la madera, hago música. Y por ahí Alicia, mi compañera, que es una excelente escritora. Que ya la vamos a invitar a Alicia Vincenzini también para charlar con ella, porque es una poeta santafesina también que vale que la conozcan. Sí. Bueno, Alicia, cuando descubrió cómo escribía yo, me dijo que hay que publicar, que es muy bueno lo que escribí. Y le dije, pero yo no soy escritor. Yo soy, en todo caso, escribidor, porque yo nací con un montón de dones por ahí. Tengo facilidad para cosas. Sí. Tengo facilidad para jugar a algunos deportes, para dibujar, para escribir, Entonces no puedo hacer alarde de eso, porque me vino medio de arriba, ¿viste? Después uno perfecciona algunas cosas, pero no soy artesano. Sí. ¿Y dónde jugaba? Mira, vos decís que como que viniste de fábrica con un montón de cosas y a veces también uno las adquiere algunas en el camino, no sabe bien cómo. ¿Dónde jugó en esa, no sé si en la formación, pero sí en la vinculación con lo artístico, el territorio que llaman ahora? Digo, el barrio. El otro día estábamos hablando en privado con vos de este tema del Manzanazo, estábamos hablando de esa geografía entre el Parque Garay, Villa del Parque, esa migración obrera, ese barrio de laburantes. ¿Tenés esa marca en el Orillo? No, al contrario, yo era el que preguntaban a mis padres de qué vivía yo. Claro. Y mi papá le decía, bueno, él hace música, pero ¿de qué vive? Claro, ¿y de qué trabaja? ¿De qué trabaja? Este vago. Claro. Es más, mi papá, yo ya tocaba, ya había vuelto de Buenos Aires, tocaba con el Quinteto Santa Fe, Quintesencia, con Diego, con Ana, con
Mario Martínez, Confluencia, un montón de grupos. Y mis viejos sabían. Yo tenía otros trabajos, trabajaba en el Ministerio de Salud en esa época. Pero un día, la gente a la que visitaba a mi papá en una peña que tenía los jueves, creo, eran todos profesionales, médicos, todo. Y un día volvió a casa y escuché que le dijo a mi mamá, che, pero parece que es bueno en serio el Pepe. Porque ahí en la mesa hablaban que habían ido a, no sé, a un recital, de qué sé yo, y estaban como tú, es bueno en serio. Y ahí, era así. Yo me crié en ese barrio, me crié en la manzana esa que está solita. ¿Te ubicás? Sí, claro. También, soy de ahí la zona. Fuiste, claro, soy de la zona. En esa manzana. Me crié jugando en el Parque Gray, agarrándome a piña con los de atrás de la vía. Claro, los que sean de atrás de la vía, los del otro barrio. Claro. Pero bueno, eso deja enseñanzas fuertes. Sobre todo la creatividad, que no había medios ni nada que se le parezca. Y todo era un palito, era el juguete más hermoso. Y ¿cómo te llevas con esto de la tecnología? Digo, porque me decías recién que Walter te pone ahí más cerca. ¿Sos renegado? ¿Sos decir esto vino y hay que convivir? No. Me llevo bárbaro. Siempre la utilicé en favor de proyectos que no tengan que ver mucho con la tecnología. Claro. Para el sonido de un bombo legüero, con la tecnología ahora se escucha un bombo. Realmente. Siempre lo utilicé. Utilicé mucho lo digital, las computadoras, trabajo con todas esas cosas. Pepe, nos estamos yendo ya del programa. Estamos charlando con Pepe Díaz, por si se engancharon un poquito más tarde, artista integral de la ciudad de Santa Fe. La última, es una pregunta que se hace a menudo, pero como vos sos un tipo tan polifacético, me parece que vale hacértela a vos. Si volvieras a empezar, ¿repetirías? ¿O por ahí dirías, yo hubiese profundizado acá en la escritura, acá en la lectura, acá en dibujar, qué sé yo, de todas esas cosas que te atraviesan, digamos, ¿lo volverías a hacer más o menos igual? Totalmente. Creo que hubiese fumado menos, lo único, porque me quitó algunas cosas, ¿viste? Más posibilidades. Pero sí, estoy chocho con... Un día leí Bocanera, tenía una frasecita que decía, crear es dar muerte a la muerte, y cuando logré comprender de qué se trataba eso, me pareció muy fuerte. Y sí, no admito la vida sin la creatividad constante. De levantarte a las 2 de la mañana porque hiciste tú, que se te ocurrió algo, así, a ese nivel. Pepe Díaz, gracias. Turco, querido. Gracias por habernos acompañado en este after. La verdad que podríamos charlar un montón más, pero nos tenemos que ir, dice la canción. No nos queda más tiempo, hemos compartido este after con el gran artista santafesino, el Pepe Díaz.